Con más robos de la unidad de gestión del riesgo querían callarle la boca a Sneider Pinilla y Olmedo López para que no se descubra la corrupción en dicha unidad. E incluso para poder justificar ese robo y poderle dar el dinero a los testigos, se ofrecieron a decir que esto era producto de la aceptación del Consejo de Ministros y que si querían podían llevar al presidente Petro como testigo para probar que estos dineros de los contratos que se iban a realizar para unas plantas de desalinización en La Guajira eran aceptadas por el Consejo de Ministros y por el presidente de la República y que de allí se iba a sacar el dinero para callarle la boca a Sneider Pinilla y Olmedo López. Miremos la información, compartamos. Por algo será que quieren callarlos, después ¿cómo querrán callarlos? Siete a 12 minutos. Al vergonzoso caso de la unidad de gestión del riesgo se sumó un intento de soborno a sus dos principales protagonistas, Olmedo López y Sneider Pinilla, para que se retractaran de sus confesiones frente a unos contratos amañados. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció los audios de la operación encubierta que dejaron en evidencia la forma como querían destrabar desembolsos por 100.000 millones de pesos. Esa es la historia de un escándalo de corrupción dentro de otro escándalo de corrupción. Noticias Caracol investiga. Como si ya no fuera suficiente, al escándalo de corrupción de la unidad de gestión de riesgo le surgió otro escándalo. Un soborno millonario para tratar de comprar a los confesos delincuentes y hoy delatores, Sneider Pinilla y Olmedo López. Los protagonistas de esta historia son Luis Carlos Barreto, ex subdirector para el conocimiento del riesgo de la unidad de gestión de riesgo, y el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, capturado el pasado 5 de septiembre. La fiscalía descubrió que Riveros, como emisario de su amigo Barreto, ofreció 13.000 millones de pesos a los testigos, 10.000 millones de pesos para Olmedo López y 3.000 millones de pesos más para Sneider Pinilla. Señora juez, pues es todo un plan criminal para cometer este delito de soborno en la actuación penal. El objetivo del soborno era que Pinilla y López se retractaran de sus acusaciones sobre irregularidades en 8 contratos por casi 100.000 millones de pesos en La Guajira que, según los testigos, habían sido amañados por Luis Carlos Barreto y su padrino político César Manrique, hoy director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos recursos habían sido trasladados desde la Agencia Nacional de Tierras y por cuenta del escándalo no se habían podido desembolsar. Para destrabar esos pagos, Barreto y Riveros, según la Fiscalía, intentaron tapar la corrupción con más corrupción. Y la idea era que ni Olmedo López ni Sneider Pinilla siguieran hablando de los contratos en los cuales estaba involucrado Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez, César Manrique. La génesis de este soborno se remonta al 26 de julio pasado. Ese día un veedor llamó a Gustavo Moreno, abogado de Sneider Pinilla, para decirle que Luis Carlos Barreto quería buscar un acuerdo con la Fiscalía y que deseaba conversar con él al respecto. La reunión se hizo sobre las 10 de la mañana en el Hotel Doubletree de Salitre y a ella asistió también el abogado Edgar Riveros. Después de una breve charla, Riveros le hizo la primera oferta a Moreno. Un par de horas después, Gustavo Moreno le denunció a la Fiscalía lo ocurrido y así relató lo que pasó. El abogado Riveros me dice, necesito que Sneider saque un contrato de los que ya mencionó en su cooperación por valor de 42.000 millones de pesos, porque ese contrato está a punto de pagarse y ahí es donde me hace el ofrecimiento económico. Hay una plata para ellos y para usted, que es alrededor del 5% o de 3.000 millones de pesos. Ese mismo día, los fiscales del caso de la unidad de gestión de riesgo se reunieron de urgencia con Moreno y acordaron la figura de una agencia encubierta para grabar nuevas reuniones y obtener la evidencia del soborno prometido. En 72 horas, dicha resolución ya había sido firmada. Desde entonces, los 3 encuentros siguientes con Edgar Riveros fueron monitoreados por la Fiscalía y ocurrieron el 29 y 31 de julio y el 6 de agosto. La instrucción que le dieron a Gustavo Moreno desde la Fiscalía era que le siguiera el juego a Riveros. En esa afanada y desesperada estrategia de desprestigio de algunos defensores, toman esas partes para engañar a la opinión pública. Los audios claves de esas reuniones fueron obtenidos por la unidad investigativa de Noticias Caracol. En una primera grabación del 29 de julio, Riveros le cuenta a Moreno que el escándalo de la unidad de gestión de riesgo tiene los contratos que maneja Luis Carlos Barreto parados y que ellos necesitan que los paguen para poder mover los sobornos. ¿Qué está perturbando unos contratos? Ellos hablaron de millones hablaron para la unidad. El señor Barreto fue el que coordinó una serie de contratos. Efectivamente, entre esos contratos están los 42.000 y los 50.000. Entonces, ¿qué es lo que les ellos? No sé si retractarse, renegociar.
negociar el principio para sacar esa parte de los 100.000. ¿Sí me entiendes? El 31 de julio hay otro encuentro clave en el Hotel Doubletree. A este asistieron Luis Carlos Barreto, Edgar Riveros, Gustavo Moreno y el testigo Sneider Pinilla. Este último tenía permiso de la Fiscalía para ir a esa cita con el fin de darle más confianza a Barreto y Riveros. Allí Riveros explica en detalle que el soborno de 3.000 millones de pesos para Sneider Pinilla saldría de un contrato de plantas desalinizadoras en La Guajira por un valor de 42.000 millones de pesos. Entonces, digo, para evitarnos todo este drama de pelea jurídica, mientras tanto nosotros permitamos, hermano, porque no sacar esos 100.000 del tema que usted tiene, de que se imaginan lo de plantas y nosotros sacamos de ahí y les esperamos a ustedes. De ahí se le puede cobrar un 5% para que tengan ustedes, porque van a necesitar recursos. ¿Y eso se traduce en cuánto? ¿Por qué por ciento de 100.000 son 5.000? ¿Por de cuánto? Y lo de 42.000 es lo de las plantas. Yo me encargo de eso, nosotros. No sé si jurídicamente nosotros vamos a ayudar a más procedimientos de llegar a apartar ese tema para que hasta nosotros podamos decir que realmente esto no está contaminado y sin excurso. Con esto último, el abogado Riveros lo que quería era que ese contrato quedara limpio de sospecha. En la charla, además, detalló cómo se sacaría el dinero para Pinilla de un contrato público. ¿Y cómo sería el tema de los premios? Para que se los saben. Sí, ya. Como esto es un giro que es por una mayor del 50% acá. Del primer giro podemos sacar 1.000, del segundo giro 8.000 y del tercer giro 8.000. Tienen que pagar Para rematar, Edgar Riveros les dijo sin rodeos que lo mejor era que Sneider Pinilla y Olmedo López se repartieran el soborno en una causa común. Esos perdidos son también paqueteros. ¿Por qué creen? Porque no todos los señores se nosotros. Igualmente yo tengo que repartir el dinero. Aquí esto que tenga una causa común. La estrategia de Edgar Riveros y de Luis Carlos Barreto con el soborno era clara: tratar de que Sneider Pinilla y Olmedo López se retractaran de las acusaciones de los 8 contratos amañados en La Guajira y luego darle un soporte jurídico a esas contrataciones, como resoluciones del Gobierno Nacional, actas del Consejo de Ministros y sentencias judiciales. No quieren se van a defender porque están aprobados y los contratos que se firmaron 100.000 fueron concertados por las autoridades indígenas y ahí están las actas. En ese momento, Gustavo Moreno le preguntó a Riveros que si en todo caso no temía que las investigaciones de los organismos de control pudieran descubrir irregularidades en esos contratos por 100.000 millones de pesos. Bueno, y del tema de los 100.000 le pregunto. Eso ya salió, creo que la Contraloría Vinca abrió investigación. Sí, claro, todos seguramente van a abrir y Procuraduría, todo el mundo va a abrir, pero todos la están abriendo con la noticia que hubo en la Fiscalía. Sí, nada más. No más. Pero es que ese negocio no es solo que ellos lo digan, porque la Fiscalía no es estúpida, ¿sí? La Fiscalía va a seguir investigando, pero si yo le pruebo a la Fiscalía que eso sí, viene del Consejo de Ministros, si yo logro traer como testigo al presidente, ¿sí me entiende? Si yo logro entregar las actas que se firmaron con las comunidades indígenas donde se programaron esas inversiones. Para darle apariencia de legalidad a esos contratos amañados, Riveros incluso aseguró que Barreto le iba a entregar los soportes de las actas del Consejo de Ministros, donde se dispuso que debía atenderse el problema del agua en La Guajira. Yo me hago más cerquito con mis Carlos y yo le digo, no, búsqueme, hágame llegar, escaneame las actas o hágame llegar con una copia de las actas para mandárselas a mí. Sí, en prensa, no importa. Pero habíamos quedado en que... ¿Y quién no las enviaba? En los audios, Edgar Riveros es insistente en que Olmedo López y Sneider Pinilla tienen que ajustar sus versiones para que sean creíbles y puedan liberar de cualquier duda esos contratos por 100.000 millones de pesos amarrados. Y lo otro es que Olmedo pues se copia el mismo discurso con el medio. ¿Qué tal Sneider? Haciendo la tarea, cumpliéndola con nosotros y vaya Olmedo y no le cumpla la tarea a él. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tal Sneider? Diga, no, yo realmente no sé, a mí no me consta, no me consta, yo fui lo que escuché, pero no me consta. Un ejemplo. Y Olmedo diga, no, a mí sí me consta, o yo no, sí me entiendo. Las pruebas en poder de la Fiscalía parecen contundentes en contra del abogado Edgar Riveros y de su amigo Luis Carlos Barreto. Quien queda además muy comprometido con estos audios es César Manrique, director de la Función Pública y supuesto jefe político de Barreto. Para la Fiscalía, Manrique hizo parte del entramado criminal que saqueó la unidad de gestión de riesgo, pero él insiste en su inocencia.